Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es José Peñate, estudiante de la Escuela de Mecánica de la Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes, Núcleo Mérida, Venezuela. En esta oportunidad en el canal le traeremos un seminario sobre la energía solar fotovoltaica, pero esta vez haciendo mucho énfasis en lo que es el funcionamiento, cómo es ese proceso de conversión de energía solar a energía eléctrica, qué condiciones o factores deben darse para que esto pueda ser posible y qué, qué se necesita para que esta energía pueda ser utilizada en nuestros hogares o cualquier otro tipo de aplicación. ¿Okay? Como podemos ver, pues en el siguiente contenido, en la tabla de contenido, podemos ver que hablaremos un poco sobre la historia, cómo comenzó este proceso de este descubrimiento de la transformación de energía solar a energía fotovoltaica. También hablaremos del sol como fuente de energía, daremos unos datos interesantes sobre el sol, hablaremos sobre cómo es el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica. Como podemos apreciar allí, desde luego nos referiremos a la tecnología, cómo es ese proceso de fabricación del material fotovoltaico. Y por último, pues hablaremos sobre un poco sobre los costos, cuánto cuesta producir esta energía. Y también daremos algunos datos sobre la capacidad global instalada en cuanto a módulos fotovoltaicos. Muy bien, comencemos con la historia. Todo comenzó en 1839, cuando el físico francés Edmond Berkel descubre el efecto fotovoltaico al experimentar con una pila electrolítica. Esta pila tenía electrodos de platino. Él nota, pues que al exponer dicha pila a la luz, se creaba un aumento en el flujo de la corriente, un aumento de la corriente. Luego, en 1870, el profesor W. Giles Adams y su estudiante Evans Day experimentaron con el selenio. En dichos experimentos, pues ellos notaron que al exponer el selenio a la luz se generaba un flujo de corriente. Este fenómeno le llamaron fotoeléctrica. Luego, en 1885 fue Charlotte Fritz quien crea la primera célula fotovoltaica. Esta estaba hecha de selenio, tenía un soporte metálico y en la parte superior tenía una capa muy fina, transparente de oro. Estos artefactos fueron presentados por Werner Siemens en la Real Academia de Prusia, en la que pues se daba inicio de la primera evidencia de la conversión de energía solar a energía eléctrica. Muy bien. Luego, en 1920 fue Albert Einstein quien explica por primera vez de manera teórica el efecto fotovoltaico. Él habla de electrones que absorben cuantos de energía de la luz, es decir, de fotones, de manera linealmente proporcional a la de la frecuencia de la energía lumínica. Por esta explicación recibiría el Premio Nobel de la Física en 1921. Muy bien, a partir de la década de los años 50 empiezan las labores de laboratorios Bells. Ellos empiezan trabajando en la producción de transistores de silicio. Luego, en 1953, Darrell Chapin, científico de Bells, empieza a trabajar en la creación de celdas fotovoltaicas con selenio y silicio, logrando con este último material una eficiencia de un 2.3%, a pesar de que pues, en sus cálculos teóricos daban de que se podía lograr una eficiencia de hasta un 23% con este material. No obstante, en 1954 logra crear la primera célula de silicio con una eficiencia de un 6%. Esto tenía un costo estimado de alrededor de $3.000 por cada vatio. O sea, $3.000 por cada vatio era un costo totalmente increíble, muy elevado. O sea, era totalmente imposible su aplicación en ese entonces en nuestros hogares. El 25 de abril de ese mismo año, los ejecutivos de Bell presentaban la batería solar de Bells, que tiene una capacidad de 60 vatios por cada metro cuadrado, la cual pues, fue presentada en la Academia Nacional de Ciencias Americanas. En esta prestigiosa reunión estaba alimentando el radiotransmisor, por lo cual pues, se llevaría los titulares de todas las portadas de los periódicos mundiales. Ellos hacían alusión a que el suministro de energía a partir del sol de la batería solar de Bells era 50 millones de veces mayor que el suministro de energía proporcionado por la nociva célula atómica de RCA. A partir de este entonces, los paneles solares entraban de lleno en el estudio de las industrias, pero por su alto costo, su aplicación solamente se limitaba a equipos espaciales.
Esto fue a partir de 1955, cuando la administración norteamericana solicita a la industria la elaboración de equipos espaciales con tecnología fotovoltaica. En el año 1962 se lanzó el primer satélite llamado el Telstar, el cual pues era alimentado con 14 vatios a través de tecnología fotovoltaica. En 1973 la producción mundial de células fotovoltaicas era de 100 kilovatios, de las cuales el satélite Skylab llevaba o producía 20 kilovatios de energía. En 1973 se crea la filial Solar Power. Esta compañía tenía la finalidad de la producción de material fotovoltaico de manera que fuera competente con otras fuentes de energía. Para lograr esto deberían reducir notablemente los costos, por lo cual empezaron a utilizar silicio policristalino, que era un material semiconductor de rechazo en la industria de los semiconductores, ya que estos solamente usaban silicio monocristalino que aportaba una mayor eficiencia a los paneles solares. Con esta metodología, con este material, pues ellos lograron reducir los costos a $10 por cada vatio, los cuales se vendían a $20 por cada vatio a mercados de señalización marítima, ferroviaria y antenas de comunicación. En el año 1985, la Universidad de New South Wales crea la primera célula de silicio con un 20% de eficiencia. Muy bien, a partir de 1998 se alcanza un total de 1000 megavatios de capacidad global instalada. En el año 2002 se produce más de 500 megavatios. Solamente en ese año, 1000 megavatios en el año 2004. Aquí empieza un notable ascenso de capacidad global instalada. En 2000 megavatios en el año 2007. Para el año 2010 la potencia mundial instalada era de 40.000 megavatios, de los cuales se produjeron solo en ese año 27.200 megavatios. Es decir, solo en ese año se produjo más de la mitad de la capacidad global instalada. Por lo que se ve el gran compromiso que tienen algunos países, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, Japón, China, España, entre otros, que son los que más se han comprometido con esta tecnología en ese entonces. Muy bien. Ahora continuaremos hablando sobre el Sol como recurso, como fuente de energía. El Sol es la mayor fuente de radiación electromagnética que tenemos en nuestro sistema planetario. En su interior se dan reacciones de fusión, es decir, se puede decir que se comporta como un reactor nuclear, en el que átomos de hidrógeno se unen para formar un átomo cuyo núcleo es mucho más grande y más pesado, un átomo de helio. Este proceso causa una gran liberación de energía. Esta energía es transportada desde el núcleo del Sol hasta su superficie, pasando por las capas de la zona radioactiva y convectiva. Este viaje le toma a los fotones más de 1 millón de años. En cuanto a la temperatura, pues el Sol tiene una temperatura superficial de 5500 grados Kelvin, mientras que en su núcleo llega a alcanzar temperaturas hasta de 15.5 millones de grados Kelvin. Muy bien. A continuación, pues como podemos observar, damos algunos datos interesantes sobre el Sol, como por ejemplo su radio, el cual pues es de unos 109 radioterrestres. Tenemos la distancia media entre el Sol y la Tierra de unos 149.500.000 kilómetros. La masa del Sol es unos 333.000 veces mayor que la masa de la Tierra. En cuanto a su densidad, sí tiene una densidad menor de 0.26 veces la densidad de la Tierra, debido a que pues, en su interior el Sol está compuesto mayormente de gases. La temperatura, la superficie, la radiación, la energía que es transmitida por medio de radiación a través del Sol es 3.500 kilowatts por metro cuadrado, y la que alcanza la Tierra. Ahora, en cuanto a la radiación solar, muy bien, como podemos apreciar, el Sol produce una cantidad de energía de 63.500 kilovatios por cada metro cuadrado, y la que alcanza la Tierra es de unos 1.370 kilovatios por metro cuadrado.
pero esta no es la que llega a nuestra superficie, ya que existen factores o fenómenos que afectan este valor, como son la trayectoria elíptica de la Tierra, ya que dependiendo de su trayectoria, ya que de acuerdo a esa trayectoria, el Sol, o la Tierra, mejor dicho, varía su distancia con respecto al Sol. Como podemos ver en el siguiente gráfico, pues se observa que en los meses donde se recibe una mayor radiación son los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, mientras que los meses de junio y julio pues se tiene una radiación mucho menor, ya que pues en estos meses es donde la distancia entre el Sol y la Tierra es mucho mayor. Muy bien, ahora en cuanto a los fenómenos atmosféricos, se puede decir que la atmósfera atenúa a, a la radiación solar debido a diferentes fenómenos, como son el fenómeno de reflexión, fenómenos de absorción y fenómenos de difusión. Muy bien, ahora, por lo cual aquí podemos distinguir tres tipos de radiación. Tenemos como podemos observar en la imagen, tenemos la radiación directa, que es la radiación en la que se recibe directamente del Sol. Esta puede variar pues, en función de la nubosidad y de la estación del año. Y está afectada por el fenómeno de absorción. Muy bien, pues de acuerdo, es como la capacidad que tiene cada material de absorber radiación. Muy bien, en cuanto a la radiación difusa, es aquella que se recibe pues, del reflejo de la radiación sobre las nubes o partículas de aire. Esta es producida por el polvo y contaminación del aire. Muy bien. Por lo que pues este es mucho mayor en los días nublados, como podemos observar en la imagen, que es la que se difusa por las nubes, por la atmósfera. En cuanto a la radiación de albedo, este es el tipo de radiación que es reflejada por la atmósfera. Por ejemplo, con superficies blancas, es aquella radiación que pues, se refleja, que no llega a entrar. Ahora vamos a hablar del potencial físico de las energías renovables en el mundo. A continuación pues, se presenta la siguiente figura, en la que pues, se observa que la capacidad de energía, cómo es la capacidad de las diferentes energías renovables para abastecernos de energía con respecto al consumo actual de energía que es el cubo negro. Se observa pues que la energía hidroeléctrica tiene una capacidad, una fuente para abastecernos de igual manera que el consumo actual de energía que se tiene, mientras que la energía de olas y mareas se tiene la capacidad para producir 2 veces la energía que consumimos actualmente en el mundo, mientras que la energía geotérmica tiene la capacidad de abastecernos en 10 veces el consumo de energía que tenemos a nivel mundial. La biomasa 20 veces, la eólica 200 veces, mientras que la radiación solar tiene la capacidad de abastecernos 1800 veces el consumo de energía actual que se tiene. Bueno, no actual, este estudio fue hecho en el 2010, pero esto pues nos permite tener una idea de que la fuente de energía solar es una fuente inagotable de energía, una fuente infinita que pudiera ser aprovechada. A continuación pues, vemos unas siguientes características de la energía solar, por ejemplo, una energía fiable, una energía inagotable, una energía limpia que no genera residuos. Bueno, el material fotovoltaico sí genera residuos, ¿no? Pero la energía solar, como tal, por sí sola, ella no genera residuos, una energía totalmente limpia. Tiene una gran versatilidad en aplicaciones como generación de energía, producción de calor o frío, desalinización. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte del funcionamiento. ¿Cómo es el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica? Bueno, se basa en el efecto fotovoltaico, es decir, al iluminar con radiación electromagnética un semiconductor, este tiene la capacidad de convertir esta energía solar en energía eléctrica, pero por sí solo el semiconductor no es capaz de generar una corriente, por lo cual pues tiene que ser tratado este material con átomos extraños, átomos de otro material se introducen en la red cristalina del silicio y pues se pudiera orientar el flujo de corriente para tener se pudiera orientar las cargas, perdón, para tener un flujo de corriente, que ya vamos a ver cómo es este proceso. ¿Okay? Pero bueno, como tal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando el sol irradia sobre la célula fotovoltaica, la energía del fotón se transfiere al electrón de forma de energía cinética. El electrón sale disparado, ¿bien? Y consume esta energía produciendo ionizaciones en los demás átomos del medio. Es decir, este electrón empieza a producir ionizaciones. Muy bien, entonces así es como se absorbe
la energía del fotón en el material semiconductor. Muy bien. Si se logra orientar las cargas positivas y las cargas negativas en una dirección y en otra, se pudiera pues cerrar el circuito y se obtiene un flujo de electricidad que pudiera alimentar pues cualquier artefacto, como pues observamos en la figura. Al cerrar el circuito, pues orientando las cargas en un sentido, en otro sentido, pues se obtiene un flujo, un circuito, ¿okay? Un flujo eléctrico. Ok, ahora vamos a hablar de las condiciones que se tiene que tener para pues, producir, para que la celda fotovoltaica pueda producir energía. Muy bien, para la primera condición se ha de poder modificar el número de cargas positivas y negativas. Para la segunda condición se ha de poder crear cargas que permitan la generación de corriente. Para la tercera condición se debe establecer una diferencia de potencial o campo eléctrico, de manera que pues, las cargas puedan circular. Para lograr la primera condición, se introducen átomos extraños, átomos de otro elemento, en la red cristalina del silicio, como pues pude comentar brevemente con anterioridad. Este proceso se denomina doping o dopado. Estos átomos deben ser de dos tipos. ¿Okay? El primero es el que forma la zona tipo N, que es el silicio, en el cual pues se le introducen átomos de otro elemento que tienen un electrón más en su capa de valencia, por lo cual pues esta zona tipo N tiene una gran cantidad de electrones libres. Por lo general este elemento es el fósforo. ¿Okay? La otra zona es la que forma la zona tipo P, ¿okay? El otro tipo de átomo, en el cual pues al silicio se le introduce átomos de un elemento que tienen electrones, un electrón menos en su capa de valencia. ¿Okay? Por lo general es el boro, de manera que hay un gran número de vacancias en esta zona. Entonces, eh, en la siguiente figura se puede ver cómo es el proceso de difusión. Entonces se tiene la zona tipo N llena de muchos electrones libres y la zona tipo P de muchos huecos libres, muchas vacancias. De manera que al excitarlos con energía se produce el proceso de difusión de una zona a la otra. Para la segunda condición pues se debe establecer en la zona fotovoltaica una fuente de energía de manera que se pueda dar el proceso de difusión, como pues se estaba diciendo. Esta energía debe ser la adecuada de tal manera que el fotón sea de energía al electrón y pues pueda saltar de la banda de valencia, sobrepasando la banda prohibida, a la banda de conducción. En la siguiente figura pues se observa, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son estos tipos de bandas en los diferentes materiales? Tenemos que en los metales, esta banda de valencia y conducción no están separadas, ¿okay? Están seguidas una de la otra, por lo cual pues es muy fácil para un electrón de valencia pasar a la banda de conducción, por eso es que los metales son tan buenos conductores. Luego tenemos para un semiconductor, que es el caso, que hay un espacio entre la banda de valencia y la banda de conducción. Un espacio que requiere una cantidad de energía de manera que el electrón pueda saltar de un área a otro. Por eso, pues se requiere de cierta energía para que esto pueda pasar, para que él pueda saltar esta banda y pues que se cree una corriente. Para la tercera condición se unen varios semiconductores que tienen diferente densidad de cargas positivas y negativas. ¿De acuerdo? Entonces, la existencia de estas cargas positivas y negativas crean de manera natural un campo eléctrico o una diferencia de potencial, que es como están fabricadas las celdas fotovoltaicas, son un gran cúmulo de varias celdas que tienen diferentes densidades de carga. Ok, ahora hablaremos de la configuración de la celda fotovoltaica, ya que pues, las celdas fotovoltaicas están compuestas por varias capas de distintos materiales. Eh, las principales son la del material semiconductor, tradicionalmente silicio. Como podemos observar en la figura, pues aquí podemos ver las distintas capas que componen una celda fotovoltaica. Entonces, como venía diciendo, las principales son las de material semiconductor. ¿Okay? Son las llamadas capas tipo P y tipo N, que ya han sido tratadas, como comenté anteriormente, con un proceso de dopado. Eh, Estas capas se ponen en contactos y ya van juntas, de manera que cuando se incide sobre ellas radiación electromagnética, los electrones de la capa inferior salten pasando la barrera hasta la capa de arriba, la capa superior. De esta manera, pues, fluyen los electrones alrededor del circuito. ¿Okay? También tenemos pues la capa frontal y la capa posterior, que pues son las capas que van cubriendo las capas del material semiconductor tipo P y tipo N. Es decir, debajo de la capa de silicio tenemos la capa posterior y encima tenemos la capa frontal.
Están fabricadas de un metal, de manera pues que se pueda recoger la electricidad producida. Hay que tener en cuenta que la capa posterior puede estar completamente cubierta de material metálico, o sea, puede ser una capa totalmente sólida, mientras que la capa frontal o iluminada debe utilizar los materiales conductores con moderación, de manera de no bloquear demasiado la radiación. Como podemos observar en la figura de color azul, se ve como esta capa metálica no es sólida, sino que tiene una forma particular, de manera que pueda dejar pasar los rayos, la radiación. ¿Ok? Muy bien, ahora, la capa también lleva una capa antirreflectante, ¿ok? Que se aplica en la parte superior, en la parte del iluminado de la célula. ¿Ok? Es un revestimiento antirreflectante, dado que pues, los semiconductores son naturalmente reflectantes, la pérdida por reflexión pueden ser muy importantes. La solución es utilizar una o varias capas de revestimiento antirreflectante para producir la cantidad de radiación solar que se refleja en la superficie de la célula. ¿Okay? Lo que se requiere es reducir esta reflexión de la radiación y pues se utiliza una capa antirreflectante. Luego hay una cubierta de vidrio, de manera que se pueda proteger a la célula de los agentes externos. También pues permite que se incida una mayor cantidad de energía, puede pues concentrar los rayos de luz y pues de manera que sea más eficiente, ¿okay? Esa radiación que llega a la célula. Actualmente se puede utilizar sistema de espejos para concentrar estos rayos solares, o también últimamente se está utilizando lo que se llama sistema de Fresnel, ¿okay? En el cual pues consta de varios lentes concéntricos apilados. Esto va reduciendo su área hasta llegar hasta la célula, que de manera que haya una mayor concentración de la radiación en los paneles solares. Esto permite que se utilice una cantidad relativamente pequeña de material semiconductor para grandes paneles solares, logrando una gran reducción de costos. Muy bien. Ahora a continuación pues hablaremos de la tecnología fotovoltaica y los materiales de fabricación de los paneles fotovoltaicos. Okay, los paneles solares están fabricados principalmente de silicio, uno de los materiales, perdón, más abundantes de la corteza terrestre. Existen diferentes tecnologías de fabricación, entre las cuales destaca el silicio monocristalino, el silicio policristalino y la tecnología de capa delgada. Tenemos el silicio de capa delgada o amorfo, el diselinuro de cobre e indio y el teluro de cadmio. Muy bien, a continuación pues hablaremos un poco sobre cada proceso, cada tecnología diferente de fabricación. Comenzaremos con el silicio monocristalino, ¿okay? Que es el que alcanza una mayor eficiencia, alcanza esta eficiencia de 25%, aunque en laboratorio pues han manejado esta eficiencia de 35%, pero comercialmente se alcanza esta eficiencia de 25%. Esto fue el material que inicialmente se empezó a utilizar en la industria de los semiconductores. ¿Okay? Sus costos son muy elevados, se fabrica mediante el método de Cholesky, como podemos ver en la imagen. Consiste pues en introducir una varilla cuyo extremo tiene una semilla, por así decirlo, que es un monocristal de silicio. Se tiene un crisol con silicio fundido, ¿okay? Con la temperatura mucho mayor a la temperatura de fusión, de manera que cuando se introduce la varilla, que la varilla toca el silicio fundido, se empieza a elevar la varilla girándolo, ¿okay? Levemente, formándose un lingote cilíndrico con la misma orientación de la semilla, es decir, de silicio monocristalino. Vamos a ver la imagen. Okay. Luego tenemos el silicio policristalino. Era un material de rechazo en la industria, hasta que pues, la filial Solar Power empezó a utilizarla para reducir los costos. ¿Okay? Pero la constante búsqueda de reducción de costos pues, han obligado a su utilización, como vengo diciendo. Actualmente pues, puede alcanzar eficiencia de hasta un 20%. ¿Okay? Se fabrican a través de procedimientos de fusión de bloques, por lo que se forman cristales con diferentes orientaciones. Silicio policristalino. Para su fabricación se calienta el silicio hasta 1500 grados. Los bloques de silicio se cortan en lingotes y luego en obleas.
¿Ok? Ahora, hablaremos un poco de la tecnología de capa delgada. Se requiere un menor material, semiconductor, ya que pues, y menor energía para la fabricación de las células fotovoltaicas. Además de brinda un alto grado de automatización, lo que implica pues una reducción de los costos de fabricación frente a la tecnología de silicio monocristalino. Tenemos el silicio de capa delgada, que este proceso consta de cubrir un sustrato de vidrio o plástico con una capa muy fina de material semiconductor, por lo que se requiere mucho menos material. La temperatura de fabricación ronda entre los 200 y los 500 grados centígrados, por lo que pues, es más económico. Muy bien, que los dos procesos anteriores, el monocristalino y policristalino, pero solo alcanza eficiencia de hasta un 12%. El poco material necesitado y la baja energía empleada para su fabricación, sumado con la probabilidad de un grado de automatización, ofrece un gran potencial en la reducción de los costos. Es decir, el silicio de capa delgada es mucho más económico que las demás tecnologías antes mencionadas, pero tiene una eficiencia muy baja. Muy bien, ahora, la capa delgada de dicilenuro de cobre e indio. Eh, Estas células, pues en ocasiones también se le añade galio. Muy bien, alcanza hasta una eficiencia de un 18%. Muy bien, para la fabricación de esta célula se toma el sustrato de vidrio mediante pulverización catódica. Entonces, se coloca la capa delgada de molibdeno que actúa como un electrodo posterior. La capa absorbente de diselenuro de cobre indio se crea una cámara de vacío a una temperatura de 500 grados y al evaporarse pues, simultáneamente el cobre, el indio y el selenio. ¿Okay? La capa delgada de teluro de cadmio se elabora a partir de un sustrato con una capa conductora transparente, generalmente es un óxido de estaño. Se coloca sobre esta una capa conductora de sulfuro de cadmio y a continuación pues una capa conductora absorbente de teluro de cadmio. Puede llegar a eficiencias similares a los paneles fabricados con la capa delgada de dislonuro de cobre indio. Sin embargo, muchos se muestran escépticos a utilizar esta tecnología debido a que el uso de esta tecnología implica un grado de toxicidad debido al cadmio. Ahora pues estudiaremos lo que es la estructura de las células solares. Eh, las células solares pueden ser fijas o pueden ser de seguimiento, pueden tener un cierto grado de inclinación a medida que que la Tierra se va moviendo respecto al Sol. ¿Okay? Ya que pues para un mayor rendimiento del panel solar se debe asegurar que los rayos solares pues incidan siempre perpendicularmente sobre el panel solar. De esta manera pues evitar pérdidas por absorción y reflexión en la celda fotovoltaica. ¿Okay? Las estructuras fijas tienen la ventaja de ser más económicas, pero al no moverse, al siempre tener una misma posición, eh, va a tener un rendimiento bajo en la producción de energía, que mediante que la estructura de seguimiento tiene una mayor producción, ya que se ajusta constantemente la inclinación de esta, ¿okay? Para que siempre pues, los rayos del sol vayan incidiendo de gran manera para una mayor producción, ¿okay? de electricidad del panel fotovoltaico. Por lo tanto, pues son más costosas, ya que requiere un mayor costo de mantenimiento, ¿okay? Y una mayor inversión. Ahora, lo que es la célula fotovoltaica pueden tener varias aplicaciones. La radiación solar llega a los módulos, porque estos producen energía eléctrica en forma de corriente continua, ¿ok? Ya que, pues, como se explicó anteriormente, lo que hace es pues, orientarse las cargas positivas en un sentido y las negativas en otro sentido, y pues se conecta y se cierra el circuito. Entonces, esta corriente se puede almacenar o inyectar de una vez a la red de corriente continua o transformarse por medio de un convertidor de corriente continua a corriente alterna, de manera que pues, pueda ser utilizada en la red en otros hogares. Muy bien, ahora, dicho esto, los sistemas se pueden clasificar como un sistema autónomo, que es aquel compuesto pues, por un sistema de captación, o sea, un panel solar, una batería para almacenar esta energía de forma de corriente continua y pues un sistema de control, un regulador que asegure pues, la correcta carga y descarga de la batería. Esto es utilizado para suministrar electricidad en aquellos lugares aislados donde no existe la red eléctrica convencional.
como en zonas rurales. Se utiliza, por ejemplo, para señalización, para bombeo, por bombeo de agua en zonas alejadas, zonas rurales, que estén alimentados con esta tecnología, comunicación, electrificación, electrificación doméstica, servicios, entre otros. Aquí podemos ver una imagen eh, de la clasificación de la aplicación, de cómo se puede aplicar pues, la energía solar fotovoltaica, los sistemas autónomos, que es lo que acabamos de definir, y los sistemas conectados a la red. Muy bien, estos últimos, los conectados a la red, no tienen ningún tipo de almacenamiento, sino que simplemente consta del sistema de captación del panel solar con la conversión de electricidad. Esta electricidad, como ya dijimos, se obtiene en corriente continua, por lo que se amerita de un convertidor, de manera que pueda ser pues, conectada a la red eléctrica de los hogares. Aquí se instala básicamente en las zonas urbanas de países industrializados. Se han visto muchas instalaciones en lo que es directamente en los edificios, en los apartamentos. Es parte, se ha visto ahora que es parte de la arquitectura de los apartamentos, de los edificios. En las ventanas se puede ver una tecnología de capa delgada, se pega hasta a la ventana para producir electricidad, en las tejas de las casas, en los tejados, ¿okay? Y tiene varias aplicaciones. Entonces se utiliza en las zonas industrializadas este tipo de aplicación. Ok, a continuación pues hablaremos sobre la evolución de la capacidad global instalada en cuanto a células fotovoltaicas para producción de energía. Tenemos que en el siguiente gráfico pues se muestra dicha evolución comprendida entre los años del 2000 al 2010. Eh, si pues observamos con detenimiento, se observa el incremento exponencial que ha tenido la energía solar fotovoltaica a través de los años. Eh, Teniendo como principal exponente la Unión Europea, que era presidido principalmente por Alemania, que fue el país que más invirtió dinero en esta tecnología en estos años comprendidos entre el 2000 y el 2010. Alemania tenía una potencia instalada en ese entonces de 17.193 megavatios, muy bien, que representaba un 43% de la capacidad global instalada en el 2010. Aquí podemos ver países, aparte de Alemania, Japón, países como Estados Unidos, países como Reino Unido o China, que ya empezaba pues a invertir en esta tecnología. Más abajo en la siguiente imagen pues tenemos un gráfico más actualizado proporcionado por un estudio realizado por la IRENA en el 2020, en la que pues en el 2021, en la que pues se logra ver la capacidad global instalada del 2020, correspondiente al año 2020, ¿okay? En la que es presidido por China, con un 36% de capacidad global instalada. Le sigue pues Estados Unidos con un 11%, Japón, Alemania, India, Italia, y luego pues va siendo más parejo la capacidad global instalada entre los países. Pero observamos que la capacidad global instalada actualmente, o sea, bueno, en el año 2020, que fue el estudio que se está tomando en cuenta, es de 713.970 megavatios. Es decir, que si lo comparamos con el que ya vimos en el 2010, que era de 39.529 megavatios, implica que del 2010 al 2020 hubo un aumento de 18 veces la capacidad global. ¿Okay? Un aumento totalmente exponencial. O sea que ha habido mucha inversión, ¿okay? Para cambiar esta fuente de energía tradicionales a energía solar fotovoltaica, una fuente totalmente limpia. Pero entonces podrías preguntarnos por qué aún la energía solar fotovoltaica con tanto potencial y con tantas intenciones de los países por implementarla, ¿por qué no es la energía principal que utilizamos nosotros en el mundo? ¿Por qué no es nuestra energía primaria? Bueno, esto se debe a muchos factores. Tenemos factores económicos, factores políticos, factores tecnológicos. ¿Ok? Esto pues que retrasan el proceso de transición. Muy bien. Entre los factores pues económicos o políticos tenemos pues que las empresas del carbón tienen mucho poder, mucha influencia. Entonces hay muchos países que tienen mucho dinero invertido en infraestructura. Entonces, eh, no han optado, se han rehusado a utilizar la energía solar porque obviamente significaría una nueva inversión y pérdida de mucho dinero para ellos. Y ellos pues con tanto poder, tanta influencia, pues han logrado pasar
lo que son pues las sanciones ambientales. Muy bien. También pues hay aspecto tecnológico en cuanto pues, a lograr una mayor eficiencia, reducción del material fotovoltaico, pues reducir los costos, de manera que sea pues más fácil su implementación. Sin embargo, pues un último estudio realizado por Lirena muestra pues que se ha logrado una gran reducción de costos en el material fotovoltaico, que si vemos en la siguiente información, en la siguiente imagen, pues podemos observar cómo ha reducido los costos de la energía renovable en el año 2020. Ahora cuesta producir alrededor de 6 y 8 centavos un kilovatio hora. Es decir, cuesta aún más barato que las energías provenientes de combustible de carbón o gas, ¿ok? Que oscilan entre 8 y 13 centavos. Muy bien. También afirman estos estudios que estas energías son aún más económicas que los costos de mantenimiento de una planta de carbón o una planta de gas. Es decir, que estos últimos estudios están socavando la energía del carbón. Ahora es mucho más económica la energía solar. ¿Ok? Entonces, pues ya quedaría pues de parte de los países que sigan invirtiendo y sigan pues promoviendo esta energía para pues lograr la transición del cambio de energía de fuentes de combustibles fósiles a energía solar. Ok. A continuación pues hablaremos de las nuevas tendencias en cuanto a tecnología de material fotovoltaico. Hoy en día pues cabe destacar 4 nuevas tecnologías. Entre ellas está la tecnología solar bifacial, la cual pues consiste en un panel solar de 2 caras, de manera que puede generar corriente eléctrica a través pues, del contacto de los fotones a ambos lados de las células solares. También pues tenemos la tecnología célula fotovoltaica concentrada, CPV, ¿ok? La cual pues es una de las tecnologías más vanguardistas, consta de unos espejos curvos o lentes, pues para dirigir la luz, para concentrarla en un punto específico. De esta manera pues obtener una mayor producción. También tenemos pues, la tecnología de baldosas solares promocionadas por Elon Musk en el año 2016. Son baldosas que funcionan como los paneles solares tradicionales. Pueden estar construidas de un material o capa fina o de silicio, ¿ok? Monocristalino. Y se instalan en los tejados, una capa muy fina. Tenemos los paneles solares transparentes, los cuales fueron descubiertos por investigadores del MIT. Los paneles solares transparentes capturan pues, solo las longitudes de las ondas de luz que no son visibles para los ojos humanos, como el infrarrojo o la ultravioleta, mientras que permiten el paso de la luz visible. Por lo tanto, pues en teoría, desde los teléfonos hasta las computadoras portátiles y las ventanas, podrían tener un panel solar transparente en su superficie produciendo electricidad. ¿Ok? Esto es todo pues por ahora. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.